Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros esta tarde porque hablaremos sobre el judaísmo y tendré el gran gusto de contar con la presencia en esta mesa de un rabino judío, un buen amigo. Me refiero al rabino Abraham Palti. Hablaremos sobre el judaísmo, tema muy interesante. Pero antes le invito a que veamos el editorial del padre Federico Lombardi. Él es director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, director también del Centro Televisivo Vaticano y de Radio Vaticana. En su editorial semanal reflexiona ahora sobre los enfermos, especialmente sobre los enfermos incurables, los enfermos que han entrado a una fase terminal, y también para sus familiares y amigos que sufren con ellos. Federico Lombardi expresa el sufrimiento del enfermo. Vea. En la jornada del enfermo de este año, la Iglesia llama nuestra atención sobre la situación de los enfermos incurables, especialmente los que están a punto de morir a causa de enfermedades en fase terminal. En un mundo que muchas veces intenta olvidar la muerte, los cristianos miran con especial afecto a los que se encuentran más cerca de ella y con su sufrimiento y el de sus seres queridos se preparan para afrontar el misterioso paso del fin de la vida terrena. Testimoniar la ternura y la misericordia del Señor, ofreciendo la ayuda humana y el acompañamiento espiritual que los enfermos necesitan, es la tarea de las comunidades cristianas. Se señala aquí el amplio campo de la asistencia médica y de los cuidados paliativos, inscritos en un contexto de cercanía humana y espiritual. En el cuidado de los enfermos, la caridad puede alcanzar, y a menudo alcanza, sus más altas expresiones. Y también está la palabra que con sencilla sinceridad el Papa dirige a los mismos enfermos incurables: mirar el sufrimiento de Cristo crucificado y depositar con confianza la vida en las manos del Padre, cultivando la fe y la esperanza incluso en la prueba más dura y creyendo que cualquier sufrimiento unido al de Cristo es fecundo para la Iglesia y para el mundo. Allí donde el curso de nuestro camino alcanza su término, es donde las fuerzas humanas encuentran el límite que no pueden superar. La Iglesia dice humilde y confiadamente que la vida encuentra su cumplimiento y su sentido último confiándose al amor misericordioso del Señor. Poder decir esta palabra es un regalo inestimable, uno de los servicios más grandes encomendados a los discípulos de Cristo por la humanidad sufriente de todos los tiempos y lugares. En Más del Pulso de la Fe llega un buen momento muy querido. Me refiero a Japo, este payaso que se encontró varias veces con Juan Pablo II. Durante los encuentros que sostenía el Papa con los universitarios de Europa, un grupo de jóvenes españoles, uno de ellos se vestía de payaso, se llama Japo, y le hacía payasadas al Papa, y verdaderamente es más simpático ver reír, carcajearse a Juan Pablo II, más simpático que el propio payaso, aunque claro, el payaso es bastante bueno. Vea usted un capítulo más. Tenemos en total, creo que han de ser 6 o 7. La semana pasada le entregamos el primero, ahora el segundo, y así en cada emisión de El Pulso de la Fe le entregaremos una actuación más de Japo. Yo le llamo el payaso del Papa. No sirve. No tengo otro. Muy grande, molto grande, no sirve. Pues es el único que tenía. Ya no tengo más. Era el único que tenía. Bueno, Japo, no te preocupes. Voy a hacer uno de papel, de carta. Ah, Vamos bueno, a ver. vamos a ver si tiene la oreja bien. Toma. Ah, vaya. La brocca è piena di latte. Adesso riempiamo la testa di latte. Espera, un momento. Ecco. Tienes que cerrar la boca porque no se te empieza a salir por la boca. Va, voy a echarle esto.
Vete tragando. De piu, piu, piu. Tío. ¿Pero cuánta? Hasta que se le salga. Que se está saliendo, güey. Toma. ¡Hop! Ahora tiene la cabeza llena de leche. Y es un poco peligroso porque si se seca, se convierte en queso. Entonces ahora ya es muy difícil sacarlo. Bien, las notas, ¿no? Sí. Bien, vamos a agitar. Anotando. Bien. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora vamos a sacar la leche por la otra orequia. Ah, es verdad. Bien. Muy bien. Pero te va a manchar todo. Pues sí, es verdad. Hay rayones. Pues voy a usar el imbuti. Ah, bien, gracias. Nada. Un momento. Bien. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora... Bueno, ¿preparado? ¿Estás preparado? Bueno, ya ¿Listos? sabes, ¿no? Ya. Va, ¿eh? Ya. Vamos. Bueno, ahí está, ya vio a Juan Pablo II, bueno, botarse de la risa. Y como le decía, en los siguientes programas del Pulso de la Fe, le entregaremos en cada uno de los programas una actuación más, un número más, un encuentro más de Juan Pablo II con este payaso, con Japo y con los jóvenes universitarios. En más información vaticana, le doy a conocer enseguida una nota que nos habla sobre la vida consagrada, sobre esas personas, los consagrados, que sin vestir hábitos, que sin vivir en conventos han dedicado su vida a Dios y que viven los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Vuestra pasión nace de haber descubierto la belleza de Cristo, su manera única de amar, de encontrar, de sanar la vida, de alegrarla, confrontarla. Con estas palabras de agradecido reconocimiento, saludaba el sábado Benedicto XVI a los participantes en el Simposio Internacional de los Institutos Seculares, organizado con motivo del 60 aniversario de la promulgación de la Constitución Apostólica de Pío XII, Provida Mater Ecclesia. Unos 400 procedentes de todo el mundo se han reunido para evaluar el camino recorrido y valorar los retos que esperan hoy a los laicos y los presbíteros diocesanos, llamados a vivir la radicalidad evangélica y los votos de castidad, pobreza y obediencia en el entramado mismo de la sociedad. El carácter secular de vuestra consagración pone por un lado de manifiesto los medios con los que trabajan para realizarla, los propios de todos los hombres y mujeres que viven en el mundo en condiciones normales, y por otro, la forma de desarrollarla, la de una relación profunda con los signos de los tiempos que están llamados a discernir personal y comunitariamente a la luz del Evangelio. Para mí, Cristo ha sido como el gran reto. Cristo representa el motor mismo de mi vida, especialmente cuando trabajo. Mi trabajo, yo soy maestra. Soy profesora en una universidad en México. Cada día vivo como una verdadera y auténtica misión el dar a conocer a Cristo, especialmente a los jóvenes. Es difícil hablar directamente de Cristo.
Hoy es difícil hablar directamente de Cristo, pero no es imposible. Los jóvenes son muy sensibles a los temas religiosos, la santidad, los símbolos. Por eso mi primer intento es la coherencia. Lo que digo ha de ser también lo que hago después. Ser congruente con lo que yo digo, lo que yo hablo y lo que hago. Hay que orientar las cosas humanas hacia la realidad del reino de Dios. En este sentido, la presencia en la sociedad misma de la santidad cristiana ayuda a desarrollar, a hacer florecer y crecer la realidad humana en la humanidad plena. La tarea de los institutos seculares no es directamente la evangelización en el sentido del anuncio de la palabra, sino más bien la santificación de la humanidad. Podemos hablar de un humanismo cristiano. Creo que esto es fundamental. En la cultura, en la política y en la economía, así como en la gestión de los servicios o en la investigación científica, los miembros de los institutos seculares, los alpinistas del espíritu, como los llamaba Pablo VI, están llamados a promover la dignidad de la persona en una sociedad que aparece cada vez más desorientada y confusa. Nuestra tarea está en el mundo. Nuestro mundo, como ha subrayado el Papa, está hoy desorientado. Nuestra cercanía con Dios, nuestra pertenencia a Dios, de alguna manera ofrece a la sociedad contemporánea una perspectiva distinta de la vida. Como la levadura que hace fermentar toda la harina, así sea vuestra vida, a veces silenciosa y escondida, pero siempre proponiendo y animando, capaz de generar esperanza. La humanidad no está nunca muerta del todo en las personas. Por eso hay que buscar en las personas que nos rodean el germen de humanidad que hay en ellas para ayudarlo a crecer. Los cristianos están en el mundo como el alma en el cuerpo. En más de El Pulso de la Fe, le invito a que veamos esta nota. Nuevamente, Benedicto XVI ha lanzado un grito, ha hecho un llamamiento a la paz. El Papa Benedicto XVI se duele por los acontecimientos vividos en Líbano. Nuevamente hay violencia, hay conflictos en Líbano. También hay conflictos entre las facciones palestinas que están en la Franja de Gaza. El llamado del Papa no ha sido lanzado al viento, ha sido presentado formalmente por el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas, el obispo Celestino Migliore. Y en una conferencia, él profundiza con nosotros en este llamamiento a la paz. Domingo 28 de enero, rezo del Ángelus. Una vez más, una invocación de paz de Benedicto XVI para el mundo, especialmente para condenar los enfrentamientos fratricidas en Líbano y la violencia entre las facciones palestinas en la Franja de Gaza. Llamamientos que los responsables de las naciones implicadas no pueden dejar de escuchar, como nos explica el observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas en Nueva York. Por lo que sabemos, en muchos casos se preguntan qué dice el Papa, qué dice la Santa Sede. Y obviamente por los resultados que vemos, no vemos respuestas inmediatas. Pero es importantísimo que esta voz de la conciencia es la voz del Santo Padre, la voz de la Santa Sede, que mantiene en vigor y abiertas ciertas cuestiones que a veces a corto plazo, a veces a largo plazo, llevan a un resultado en las decisiones, especialmente para humanizar las decisiones que tienen que ver con la suerte de las poblaciones. Durante el último encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Benedicto XVI, naturalmente, habló también de la ONU, del desarrollo de la conciencia de la comunidad internacional en relación con los enormes desafíos de hoy. Desde hace tiempo, y recientemente a través de las palabras del entonces secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, la Santa Sede pide que la ONU se convierta en una institución moderna, capaz de tomar resoluciones y de hacerlas respetar después.
Hace poco más de un año, la Asamblea General de la ONU aprobó la institución de la Comisión para la Consolidación de la Paz. ¿Es un buen paso adelante? Es importantísima. Hay demasiados países que finalmente consiguen la paz, pero que después recaen en situaciones de conflicto, que se enquistan. Y por eso es muy importante acompañar los procesos de paz con esta comisión de mantenimiento de la paz. Hemos conseguido una buena comisión con un buen estatuto del que estamos satisfechos, y desde hace casi un año, cuando comenzó a funcionar, el rodaje institucional hasta ahora ha conocido retrasos, dificultades, y así esperamos que lo más pronto posible esta comisión empiece a trabajar después de haber resuelto los detalles institucionales. Para el 27 de febrero, la misión del Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU ha organizado un debate sobre la dignidad de la mujer en la sociedad contemporánea y sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres. Hemos elegido este tema de la violencia contra las mujeres porque hace referencia a uno de los últimos informes de Kofi Annan, con cifras alarmantes, con descripciones alarmantes sobre la violencia contra las mujeres a muchos niveles. Y creemos que de verdad la Santa Sede y la Iglesia tienen un bagaje enorme de experiencias realizadas para presentar, pero con mucha humildad. No estamos de brazos cruzados, hacemos muchas actividades y por eso tenemos que mostrarlas. Y tenemos que mostrar con las actividades lo que la Iglesia sabe y que sería absurdo y contraproducente para el bien de las mujeres continuar con estos absurdos estereotipos. Contraproducente para el bien de las donne de continuar con questi sciocchi stereotipi. Bueno, a partir de conocer esto y estos llamamientos a la paz, podemos hacernos una pregunta. Vale la pena siempre, vale mucho reflexionar, hacer un alto en el camino y pensar y meditar. Mire, ¿es acaso la paz la ausencia de guerra? ¿O la guerra es la ausencia de paz? La criatura humana ha sido creada no para la guerra, hemos sido creados para la paz. Por lo tanto, la distorsión es la guerra. La paz no es, por tanto, la ausencia de guerra. La guerra es la ausencia de paz. Y siempre que hay guerra, se debe trabajar para restablecer la paz. Hacemos una pausa breve, regresamos para hablar sobre la población de católicos en Egipto, un país de mayoría musulmana en donde solamente hay 300,000 católicos, unos cuantos. De regreso también para hablar sobre el judaísmo y platicar con el rabino Abraham Palti. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Mire, acabamos de celebrar hace poco, pues en esta semana, el pasado miércoles, el Día del Amor y el Día de la Amistad. Como que se ha ido hacia caminos de los novios y de los enamorados. Yo alcanzo a distinguir una seria diferencia entre lo que es amar y estar enamorado. Pero a partir de este día, el 14 de febrero, el pasado miércoles, sí logramos algunos reflexionar en torno al altísimo valor de la amistad. Y digo esto porque hoy platicaré con un gran amigo, con un rabino judío, Abraham Palti. Pero antes veamos una nota más con información vaticana. Vayámonos hasta Egipto, un país de mayoría musulmana, en donde, como le decía, viven apenas 300,000 católicos y de ellos la mayoría son de tradición copta, cristianos coptos católicos. Conviven muy bien con musulmanes gracias al trabajo del amor, al trabajo de la caridad. 1000 años de historia, la que cuentan las frágiles hojas de papiro o las monumentales piedras de las pirámides, cuyos actuales herederos son los 75 millones de habitantes, que se concentran en su mayor parte de entre el Cairo, Alejandría y Giza.
Este es el Egipto del siglo XXI, que ha llevado la edad media de su población hasta los 70 años, la alfabetización al 60% de la población y la economía a una buena marcha, uno de cuyos motores que factura resultados cada vez mayores es el turismo. En este escenario, concentrados entre la capital, la ciudad de Alejandría y algunos pueblos del Alto Egipto, viven los 300.000 católicos locales, la mayor parte de tradición copta. Como sucede a menudo en los países en los que la Iglesia, aún siendo minoría, ha podido echar sólidas raíces, también en Egipto, con sus diversas estructuras, la pequeña comunidad católica demuestra plenamente su valor de realidad y fuerte impacto social, además de religioso. Especialmente a través de las instituciones, las escuelas, los hospitales, los centros sociales, los dispensarios. La actividad caritativa y educativa de la Iglesia Católica facilita las relaciones entre cristianos y musulmanes. No solo los alumnos en las escuelas, sino también los padres, los profesores y toda la acción social, por ejemplo, de Cáritas en Egipto. Tiene una dimensión que va más allá de la Iglesia e implica a personas de otras religiones. Así, la relación con el Islam se traduce para los católicos egipcios en una relación cotidiana de pacífica coexistencia, capaz de no ceder al impacto de sucesos que, de cuando en cuando, pueden crear fricciones entre los dos mundos. Cuando en septiembre del 2006 las palabras malentendidas de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona produjeron reacciones destempladas en algunos países musulmanes, Muhammad Said el-Tantawi, gran muftí de Egipto y jeque de la Universidad Egipcia de Al-Azhar, la institución cultural sunita más famosa del mundo, prefirió mantener una línea de apertura y comprensión. Y más tarde, también en Egipto, la visita de Benedicto XVI a Turquía a finales de noviembre del 2006 abrió una nueva página en las relaciones entre el Islam y cristianismo. Pues ahí está, cómo pueden convivir cristianos coptos, católicos, con musulmanes en un país de mayoría musulmana como es Egipto. Hablemos de judaísmo. Y para esto, ¿quién mejor que un rabino judío? ¿Rabino judío? Bueno, de esto le preguntaré. Pero no solamente un rabino judío, el rabino Abraham Palti. Bienvenido, querido amigo, señor rabino. Gracias, amigo, por invitarme. Gracias. Es pleonasmo, ¿verdad? Decir rabino judío. Sí, rabino. Todos los rabinos son judíos. Exactamente. Aunque no todos los judíos son rabinos. Exactamente, pero todos los rabinos son judíos. Claro. ¿El rabino es un sacerdote? Quizás. Igual, es una tarea espiritual como cualquier otro ministro religioso. Señor rabino, ¿qué es señor. el judaísmo? ¿Es una religión? Claro. ¿Es una cultura? ¿Es una disciplina? El judaísmo en sí lo podemos describirlo que es una forma de vivir. No necesariamente la sinagoga, el que va a la sinagoga es judío. ¿No? El que vive como judío toda su vida, desde la entrada a su casa, desde el amanecer hasta que se va a dormir, tiene su disciplina como vivir como judío. A este sí se le llama judío. ¿El judío siempre es teocéntrico? Es decir, ¿tiene a Dios como centro de su vida? Debe de tenerlo. El judío debe de tenerlo a Dios como centro en su vida. Y hay una frase que todos lo sabemos. Shiviti Hashem, tú Dios estás frente a mí toda mi vida. Lo tenemos presente al Todopoderoso, al Creador de ese universo. Y cuando nos despertamos, apenas abrimos los ojos, sin hacer nada, ningún movimiento, ni saludar ni a la esposa ni a los hijos, tenemos que dar gracias a Dios por un día más. Lo decimos en hebreo, y mucha gente que no conoce el hebreo lo pueden decirlo en español o en el idioma. Modé ani lefaneja. Te agradezco a ti, Dios, Rey vivo y omnipotente, que me has vuelto a vivir un día más. Con la boca. Con la boca, lo decimos verbalmente. ¿También con el cuerpo? Porque hay un movimiento corporal. ¿Sí? Claro, sí. Me estás recordando una anécdota que cuando yo tenía 10, 11 años, estaba en la escuela. Y a la escuela que yo fui, en Estambul, Turquía, era una escuela turca del gobierno.
Y creo que era el único judío en mi salón. ¿Todos musulmanes? Todos turcos, musulmanes. Y cuando la maestra me llamó para que yo recitara algo de la historia, nunca se me olvida. Y yo como me acostumbré a ir al templo, y en el templo rezamos moviéndonos, y ahí también seguí moviendo. O sea, estoy recitando algo de la historia y me estoy moviendo. Y la maestra me dijo, aquí no es sinagoga. Ah. Nunca se me olvida. Ajá. Sí, perdón. Así fue. ¿Y qué le contestó usted? Pues aquí ¿Perdón? no es sinagoga, pero Sí. aquí también está Dios. Aquí también está Dios, claro. No le contesté eso porque tenía 11 años. ¿Cómo? Bueno, oiga, y en Turquía, un país de mayoría musulmana, Sí, pero hay mucho respeto al judaísmo. ¿sí lo hay? Y a los judíos, hay mucho. Tengo muchas cosas, amigos turcos. Yo hice el ejército en Turquía. Después de regresar de Israel, ya titulado como rabino, regresé a Estambul, a mi país natal, donde tuve que ir 2 años al ejército. Y los 2 años lo hice como maestro en una escuela lejos de Estambul, muy lejos, en Urfa. Constantinopla. Constantinopla es Estambul. ¿Y usted visitó ahí la casita de la Virgen, No, donde se dice que ahí vivió la Virgen María? ¿en No. qué lugar de Estambul? Mm, Ni lo sé. no Estambul, Turquía, no recuerdo ahora el Ajá. nombre. No. En Israel sí. En Israel todo el Santo Sepulcro, todo. Belén. Belén. ¿Ha estado usted en Belén? Claro. Yo viví 7 años en Israel. Ahí estudié. Ahí me gradué como rabino. Y tenerlo yo por amigo, Es una maravilla para mí. no para mí. ¿Qué cosas hace Dios? ¿Qué cosas hace Dios? Le tengo que platicar a mi público que tuvimos yo Nunca tuve se el te va a gran olvidar gusto. esto. Nunca se me va a olvidar. No. Dios nos hizo esa Sí. travesura. Wow. Era el año 2000. Juan Pablo II había convocado al gran jubileo del año 2000 para celebrar con una gran fiesta los 2000 años del nacimiento de Cristo. Yo conocí al rabino Abraham Palti y le dije, lo invito a Roma. Y me dijo, vamos. Y estuvimos juntos allí. Exacto. Y fuimos con unos amigos palestinos, también, También, musulmanes. claro, sí. Fauzi Yusif. Exacto. Y la monja, era monja Sí, una islámica. islámica, sí, también. Y fue Aricán, Aricán otro también. judío. Exacto. Y luego Dios nos hizo la travesura de juntarnos en la Basílica de San Pablo, que es ecuménica. Claro. Bueno, qué cosa, ¿no? Momentos extraordinarios e inolvidables. En el judaísmo, señora Rabino, ¿el hombre va a Dios o Dios va al hombre? El inicio es del hombre. El primer paso siempre tiene que dar el hombre. Si él da el primer paso, entonces llega la respuesta a abrirle el camino. Dice el Talmud, ábranme una puerta, aunque sea chiquita como el agujero de la aguja, y yo les voy a abrir un palacio, pero ustedes tienen que abrir el primer paso. Y dice un amigo mío, si invitas a Dios a tu casa, siempre entra, se sienta y cena contigo. Dice, aunque sea por la rendija de la puerta, se Exacto. mete. Muy bien. Pero entonces la iniciativa viene del hombre. Ahora, ¿qué no Dios escribió algo en el hombre para buscarlo? Claro. Su alma. El alma que tenemos dentro de nosotros, esta es, según los sabios cabalísticos místicos, tenemos parte de Dios dentro de nosotros. Parte de Dios que es el alma. Nos creemos en la inmortalidad del alma. Con la muerte, esta alma se desprende del hombre y regresa a su manantial, a su lugar. A su origen. A su origen, exactamente. Imagen y semejanza. Sí, esto es. Con esto tenemos la imagen y Creados semejanza a de imagen Dios. y semejanza de Dios. Exacto. Ahora, somos también imagen y semejanza de Dios en tanto que, dígame usted, podemos amar y si amamos, ¿somos imagen de Dios? ¿Como un espejo? No nada más en el amor, en todo somos la imagen del Todopoderoso, en todo. ¿Y hasta qué grado? Dice el Talmud, y lo comprueba de la Biblia, que una persona no puede levantar la mano para pegarle. Solo el levantar la mano se considera pecado.
Porque ¿a quién estás pegando? Estás pegando a esa figura que el Todopoderoso nos ha dado. A la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Al que es semejante a Dios. Al que es semejante a Dios, claro. O sea, basta con la intención, Sí. basta con el impulso. Y quiero darte un ejemplo donde lo trae, claro que sabes el caso en la Biblia de Daniel, que era El profeta. el profeta. Daniel estaba con Nabucodonosor. Nabucodonosor. En hebreo, Nebuchadnezzar. Emperador de Babilonia. Babilonia. Ah, los tenía. Los tenía. Entonces lo tomaron a Daniel Israelíes. y lo tiraron a la cueva de los leones. Y los leones no lo tocaron, no le hicieron nada. Y él salvó. Entonces el rey se impactó de esto. Como los dejaron 3 días sin comer a los leones, que en el momento que lo iban a ver ahí, se lo iban a comer. ¿Qué fue la razón? Hay una explicación hermosísima. Cuando el hombre no peca, tiene la imagen de Dios en su cara. Y ningún animal le puede hacerle daño, ningún animal, porque tiene en su cara la imagen del Todopoderoso. Cuando el hombre peca, se le va esta imagen que le dio el Todopoderoso y se convierte en un animal, y un animal devora al otro. Y eso fue el escrito. Porque ahí vimos cómo Daniel cuidó. Le dijo al que los alimentaba: yo no puedo comer cosas prohibidas de la Torá, del Pentateuco. Entonces le dieron a él otra comida que él sí podía comer. Y con eso se mantuvo. Sí, él cuidaba todo lo que está escrito en el Pentateuco. ¿Qué es el pecado? Usted usó la palabra el hombre que no ha pecado, el hombre Sí, que no claro. peca. Entonces, este término pecado, por lo que acaba de decir, veo que tiene un origen judío. Judío, claro. ¿Y qué es el pecado? En hebreo, ¿cómo se le llama pecado? Het. Het quiere decir fallar. Estás fallando. Tú tienes un propósito. Aquí hay una pluma de oro. La robas, cometes un pecado. Estás manchando tu alma. Comes, en los términos judíos, comes puerco, que nosotros no podemos comer puerco. Manchas tu alma con esto. O mariscos. O mariscos, claro. O como estos, secuestras a alguien. El secuestro. El secuestro es un pecado gravísimo. Aquella persona que secuestra y priva a otra persona de su libertad, en la Torá está condenado a muerte. Reo de muerte. Reo de muerte, claro. Todo esto ennegrece el alma de uno. Y cuando está tan ennegrecida el alma, ¿cómo es varias cosas? ¿Cómo es posible? A veces yo digo que una persona mate a otro, ¿cómo es posible? O que lo secuestre, o que le haga daño. Tantas cosas que vemos, ¿cómo es posible? Ese señor no siente nada. Es que su alma ya está bien negra. Y esta cosa no le da libertad para hacer el examen de conciencia. Ver, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la solución al pecado? Es el arrepentimiento, el examen de conciencia. Viene el arrepentimiento y luego debe haber alguna acción. Claro, inmediatamente tiene que dirigirse a una persona sabia, conocedora. A un rabino. A un rabino. A un maestro. A un maestro. Tiene que decir, pequé, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Entonces, que el Señor tiene que pedir perdón primero, no volver otra vez a hacer lo que está haciendo y ayunar, rogar a Dios que le facilite acercarse a Él. Porque todos estos detalles le crean una barrera donde Él no goza de la luz del Eterno. La luz. Una vez pensamos un problema y de repente nos llega, le dimos gracias. Acabas de decirme, te dio 2 regalos. Dice, claro que sí. Sí, sí. Dios me ha dado el regalo de tener a este rabino por amigo. A mí también. Gracias. Hago una pausa. Regresamos. ¿Hay más profetas? Ya no hay. ¿Se acabaron los profetas? Se acabaron. ¿Quién fue el último? ¿Regreso con esto? Sí, regresamos con esto, claro. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Yo sigo gratamente conversando con el rabino Abraham Palti. Él es jefe de la comunidad sefaradí
¿cierto? Así es. Señor rabino, entonces, terminaron los profetas. ¿Dios ha dejado de hablar? ¿Quién es el último profeta? El último profeta, según la Biblia, es Malaquías. Malaquías. Con él se terminó la época de los profetas. O sea, el primer profeta podemos decir que fue Abraham, el patriarca, Isaac, Jacob. Aquí seguimos hasta Isaías y el último Malaquías. Jeremías, Zacarías y Ezequiel. Y Ezequiel, y Malaquías es el último. Malaquías, sí. Bueno, entonces Dios habla por boca de sus profetas. Claro. Si el último profeta es Malaquías, ¿Dios ha dejado de hablar? ¿Dios está en silencio? Dios no ha dejado de hablar. Los hombres hemos dejado, por nuestro nivel espiritual, de recibir sus mensajes. El hombre tiene que estar en un nivel tan elevado para poder llegar a oír la voz de Dios. La voz ahí está, nada más no estamos en una situación así elevada espiritualmente para escuchar esta voz. De Malají o Malaquías Sí. a nuestros días han pasado 2000 años. 2000 años. ¿Y qué ha de pasar? ¿Qué va a suceder? Volvemos otra vez a la época de Isaías, que él pide y ruega cuándo va a llegar la época mesiánica. ¿Qué es la época mesiánica? La época donde no va a haber guerras. La época donde no vamos a necesitar ni aviones, ni tanques, ni bombas. Y él lo expresa de una forma extraordinaria, donde el cordero va a poder pastar junto con el lobo, con el león. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a esta época? Bien, entonces, en el judaísmo se espera la era redención, mesiánica, claro, por la supuesto. llegada del Mesías. Sí, exactamente. Que para el mundo cristiano es Jesús. Eso sí. Bueno, ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Usted ha dicho algo que es fundamental. Por nuestro nivel espiritual, Claro. espiritualidad que traemos, muy bajo supongo, Sí. ya no escuchamos Ya la no voz de escuchamos. Dios. Hay tanta impureza en el mundo, abierta, que no nos deja escuchar la voz de Dios. ¿Usted la escucha? Yo creo que la escucho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando yo rezo, Hablemos de la oración. de la oración, cuando yo rezo, me conecto con Él. Y curiosamente, la oración en hebreo se le llama tefilá, que es la etimología de esa palabra, conectarse a. Uno puede decir palabras de la boca y no está conectado. Pero cuando el hombre logra a conectarse con el más allá, con su alma, ¿Contemplación? contemplación, puedo llamarle, está hablando con él. Y cuando terminamos de rezar, como que bajamos a este mundo otra vez. Y esa es la Es oración. una experiencia mística. Mística, sí. Pero es maravilloso que tú te concentras, te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor y estás hablando con el patrón del mundo, Con el absoluto. con el absoluto. El director de la película. Todo, exactamente. Y dueño del Sí. cine. Cuando tú te conectas, él te está escuchando. Y a veces tú sientes que sí me escucho. Que sí Dios escucha, nos escucha. Pero eso ya depende de cada uno de su nivel, de lo que él tiene la fe en su Dios. Y la fe es el pilar y el apoyo de una persona. Y nunca estamos solos. ¿Podemos hacer algo nosotros para aumentar esto que acaba usted de decir? Ese pilar, hacerlo más grande, más ancho, más fuerte. ¿Podemos hacer algo por aumentar la fe o esa es tarea de Dios? No, es nuestra tarea. ¿Cómo? Nuestra tarea. ¿Más diálogo, más Más oración? diálogo, más pensar en cada momento, tenerlo a Dios presente. Y esta persona que logra esto, no puede matar, no puede asesinar, no puede robar, no puede hacer nada porque él siente que el Dios sabe cómo es posible. Hay un ojo que me está vigilando. ¿Es un ojo fuerte, enérgico, castigador o es un ojo amoroso, comprensivo? Ambas cosas. En el judaísmo son las ambas cosas. ¿Sabe? Es un ojo piadoso, es un ojo que te está ayudando, te está encaminando, y a veces cuando tú sales del camino, recibes el castigo. Como cualquier papá que tiene hijos. Y debe.
Sabe, señor rabino, me parece que últimamente hemos olvidado o hemos ido perdiendo el temor a Dios. Claro. ¿Debemos temer a Dios? Es lo primero. Y si no hay temor a Dios, ¿qué sucede? ¿Qué puede sucede? pasar? Todo lo que está pasando. Ay. Todo lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros podemos salir a la calle libremente espantando de que no venga alguien a robarte, a secuestrarte. Falta de temor de Dios. Ese Señor que está haciendo ese daño a nosotros, a toda la humanidad, ¿qué cuentas va a dar ante el Todopoderoso? ¿Lo ha pensado algún día? El daño que ese Señor está haciendo a la persona que secuestró, a sus hijos, a su esposa, a toda la gente, a la sociedad en general. ¿En qué hemos convertido el jardín del Edén? En esto, ¿no? Me espanta, decirlo, me espanta. Mire, es que, señor rabino, recordemos que este Dios expulsó del paraíso al hombre. Sí. Mandó un diluvio universal. Exacto. Y se arrepintió de haber creado al hombre. Esto ya se nos olvidó. Sí, ya se nos olvidó, claro. Este es el Dios que puede arrojar el mar entero sobre los egipcios. Y que cuando haga así y decida que esto se acabó, se acabó. Así es. Que tiene mucha paciencia. Mucha. ¿Quién se va a cansar primero? Esperamos que Él no se canse. Oh. Le voy a todos citar. Todos los días, Roberto, mi amigo. Gracias. Todos los días hay una frase que la recitamos en la oración. El Rahum Behanun, tú eres piadoso y nos regalas todo. Ere Hapaim, ¿qué es Ere Hapaim? Tú eres tan que soporta todo, soportas a nosotros, que realmente el hombre que está pecando tendría que morir. Estás violando las leyes de tu Creador, claro, del que te creó a ti. Y peor, lo estás negando. Lo estás negando. Al que te creó dices que no existe, que exactamente. No es. Y yo puedo hacer todo lo que quiero. Es soberbia. No es esta cosa, soberbia. Es el origen del pecado. Origen del pecado. La prepotencia. Querer ser como Dios. Sí, no puede ser. No puede ser. Conocedores ahorita del que bien quieren, y del mal. Estoy escuchando que quieren liberarnos en qué país, en los periódicos, que tal país ya permitió el aborto. ¿Cómo puede permitir eso? Es asesino. Pues ¿sabes qué piensan los legisladores? Que el tema del aborto es privativo de la Iglesia Católica. No, ¿cómo? Eso piensan, ¿no? Sí. En cuanto alguien dice no al aborto, ¡ay, estos católicos de la Edad Media! Los que somos seres humanos tenemos que cuidar eso y no permitir por ningún concepto que gobierne la ley del aborto. Que se destruya la vida humana. Definitivamente. ¿No somos quién? Mire, le voy a citar a un autor cristiano, místico. Lo bueno de los místicos es que son patrimonio de la humanidad y de todas las religiones. Santa Teresa de Jesús le dice a Dios, primero me cansaré yo de ofenderte que tú de perdonarme. Qué bonito. Y le responde sí, porque siempre será mayor mi capacidad de amar que tu capacidad de pecar. Pienso entonces que si seguimos aquí, señor rabino, es porque no se ha cansado, no se harta. No. Todavía. Que esto no nos debe comprometer más con ese Dios a quien judíos y cristianos le llamamos igual. Igual los árabes, los musulmanes, claro. Igual los musulmanes. Igual Alá que es el nombre de Dios. ¿Qué falta en un compromiso de respuesta? Falta simplemente la conciencia, la fuerza de voluntad y dejar todos los intereses a un lado y ver como ser humano, como ser que el Todopoderoso ha creado a este hombre que habla, que platica, que piensa, que construye. No hay otro ser en la vida, solo nosotros, el hombre, que a él se le regaló esta fuerza de hablar, de pensar, de crear. ¿Cómo estamos fallando a este patrón? ¿Cómo esto es? No estamos reaccionando. Estamos viendo cómo destruimos al prójimo y no puede ser. Y precisamente este programa yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que el Todopoderoso nos está escuchando. Somos los dos, sí nos está escuchando. Definitivamente. Ya nos subió el rating un poquito. Espero en Dios. Sí.
Mire, me Bueno, dicen... si Dios nos escucha, tenemos un rating. Oiga, Claro, qué mejor público. por supuesto. Mire, me dicen que debo enviar una nota, pero yo prefiero saltarme una nota Ok. que dura 3 minutos y medio y nos da 3 minutos y medio más de No pasa platicar nada. con usted. A ver, trato de pensar un poco en mi público, ¿no? Sí. Que le pueda hacer yo algunas preguntas. Y una es esta, ¿no? ¿Por qué se puede considerar que judíos y cristianos no se quieren o peor, que hay un odio ahí? Si formamos parte de las religiones reveladas, si compartimos en nuestra Biblia todo el Antiguo Testamento con ustedes, ¿de dónde vendrá la idea? Simplemente falta de conocimiento. Simplemente que no hemos tenido la libertad de sentarnos juntos y platicar que el Dios tuyo es mi Dios mío es tu Dios. Como lo estamos haciendo ahora. Definitivamente. Yo le voy a comentar una anécdota viva. Venga. Yo creo que, Roberto, te recuerdas bien cuando Juan Pablo Segundo. II estaba enfermo. ¿Sí? Estamos aquí en un programa. Sí, sí. ¿Cómo Y- olvidarlo? Sí, ok. Y me dijiste, si nosotros rezamos por la salud del Papa. Dije, claro que sí. Y en aquel momento pasó en la pantalla el Papa rezando en Jerusalén. En el muro del En el Dios. muro. Y estaba pues, metiendo ahí un papelito. Sí, pidiendo perdón. Ahí yo me emocioné mucho y le hice una oración en hebreo donde la traduje al español. Y la directora de este canal se acercó después del programa y me dijo, Rabino, usted me sacó las lágrimas. Sí. Yo salí muy contento de este programa. Al día siguiente tenía que estar en un hospital de aquí, en México. Y una señora se acercó conmigo con esta forma de hablar. Usted ayer hizo una oración al Papa Juan Pablo II. Mi hija ahorita está en el quirófano. ¿Me puede hacer una oración para ella? Por supuesto, le dije, con mucho gusto. Me concentré y le hice una oración a la hija. No sé quién es esta señora, primera vez que yo la he visto en mi vida. Pero dije, mira lo que hace una reunión que tuvimos aquí en los corazones de la gente. Pero la oración que yo le hice, Dios sabe, de todo mi ser, igual a la señora, la hija de la señora que estaba en el quirófano. Entonces debemos de tener diferencias, ¿ya? Árabes, judíos, ¿qué es esto? Todos somos, Dios nos ha creado a todos con la misma forma, 2 ojos, 2 orejas. ¿Acaso yo tengo algo de más? Entonces, ¿qué? Esto viene falta de conocimiento, falta de ignorancia, falta de todo. Aquella vez que usted oró por el Papa enfermo, ¿Qué moribundo, recuerdas? agonizante, en hebreo y luego en español, yo me aguanté las lágrimas. Wow. Sí. Y yo tengo también una anécdota que compartir con el público y con usted. Cada vez que le veo o le hablo y me despido, le pido ore por mí, Claro, ¿no? sí, Y usted sabe que yo oro por usted. lo sé, claro, por supuesto. Un minuto más, señor Ok, Rabino. adelante. Le hemos cambiado el nombre a Dios, ¿verdad? Sí, Es el mismo, o sea, cuando hablamos del Dios uno, Uno. el Dios creador, es el mismo. es el mismo, definitivamente. No nos cabe duda. No, en lo absoluto. Hablamos con este creador que te creó a ti y a mí. ¿Será por eso que judíos han sido muy perseguidos Tal y los vez. cristianos también? También, posiblemente. Pero hoy en día, con todos los adelantos que hay en el mundo, todo lo que estamos viendo, ¿por qué no acercarnos? Ya tenemos una inteligencia. ¿Cómo levantar la espada y matar a otro? No entiendo. No, ya no. No se acepta. Gracias, señor Rabino. Para nada. Gracias por invitarme, mi amigo Roberto. Y, sabes, cuando levantas la bocina, aquí tienes a un amigo que está siempre presente. Muchas gracias, señor Rabino Abraham De nada. Partí. Shalom. Shalom. En más de El Pulso de la Fe, veamos la audiencia, que es de lo que habló el Papa el miércoles de esta semana, que por cierto, al término de la audiencia se encontró con 2 mujeres judías Sí. que le fueron a decir que pidiera la liberación de sus hijos, ¿no? Exacto, Secuestrados sí. por Hezbollah. Sí.
Esto dijo el Papa en español durante la audiencia, ahí en el aula Paulo VI, el miércoles de esta semana. Después de reflexionar sobre los testigos del cristianismo naciente, hoy nos referimos a las mujeres que tuvieron un papel importante en la difusión del Evangelio. En la vida de Jesús sobresale la Virgen María, que como madre y discípula de su divino Hijo, lo siguió fielmente hasta la cruz, colaborando de manera singular en la obra de la redención. Hubo también otras mujeres muy cercanas al Maestro en su misión terrena, como la Magdalena, que lo siguió en la pasión y fue la primera en anunciar su resurrección a los demás apóstoles y discípulos. En las primeras comunidades cristianas destacan algunas otras por la colaboración que prestaron a los apóstoles o por los dones que recibieron del Espíritu Santo. Como dice San Pablo, en la Iglesia todos tienen la misma dignidad, sean esclavos o libres, hombre o mujer, y contribuyen al bien de la comunidad. Mucho tenemos que agradecer a las mujeres por su valiosa aportación a la vida y la edificación de la Iglesia viva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En especial a los niños de Irak atendidos en España para la Asociación Mensajeros de la Paz, y a la delegación de profesionales paraguayos, así como a los demás visitantes latinoamericanos. Invito a todos a dar elocuente testimonio de la fe y colaborar activamente en la construcción de la Iglesia, a ejemplo de las santas mujeres. Gracias por vuestra visita. Al término de la audiencia, como suele hacerlo todos los miércoles, el Papa impartió la bendición apostólica. La bendición del Papa a través de la televisión, como él lo ha dicho tantas veces, es válida para quien de corazón la recibe. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al fin del Pulso de la Fe. Espero que haya disfrutado este programa tanto como lo disfruté yo. Espero que nos quedemos con el buen sabor de darnos cuenta que judíos, cristianos, católicos somos hermanos. Y como Juan Pablo II se refiriera a los judíos, son nuestros hermanos mayores en la fe. A nombre del equipo de producción y a nombre del staff técnico, les deseamos una feliz semana.